Capítulo 67. Ecos del arrepentimiento. Matar es un arte y yo soy un maestro. Tane Krios. Mass Effect 2. Punto de vista de Bruce Wayne. Toma esto. Gritó Ubu mientras me lanzaba otra enorme roca para aplastarme, pero la esquivé sin esfuerzo. Se había vuelto mucho más fuerte que antes, pero su inteligencia, por otro lado, también parecía haber disminuido mucho, lo que le obligó a recurrir a formas de ataque más brutales y salvajes que al combate marcial real, lo que fue una completa decepción para el guerrero que hay en mí. Además, no importaba lo grande y fuerte que fuera ahora, eso no cambiaba el hecho de que yo era más rápido y veloz que él, con un nivel de fuerza no menos magnífico que el de Ubu, que estaba potenciado por el superesteroide Venom. No te muevas. Gritó mientras aumentaba la velocidad con la que me lanzaba objetos, pero aún así no logró golpearme ni una sola vez. Esto lo enfureció aún más, lo que limitó aún más su inteligencia, haciendo que esta broma de pelea fuera mucho menos entretenida y más decepcionante para mí de lo que inicialmente pensé que sería. Deja de huir, cobarde, y lucha contra mí. He sacrificado mi humanidad, pero me he convertido en algo mucho más grande. Gritó mientras lanzaba a un asesino que estaba demasiado cerca de él en un intento de golpearme, pero desafortunadamente para él y el ninja, logré esquivar sin esfuerzo el proyectil viviente, lo que resultó en que el desafortunado asesino terminara salpicado en una de las paredes debido a la gran fuerza con la que fue arrojado. Ahora que finalmente soy el monstruo que siempre estuve destinado a ser, no solo puedo derrotarte sino incluso servir al amo con la efectividad que siempre me faltó. Finalmente puedo cumplir mi propósito. Rugió de alegría mientras su cuerpo mutaba y se volvía más corpulento mientras rompía un enorme pilar de la estructura y me lo arrojaba. Pero esta vez, en lugar de esquivarlo, respiré profundamente y simplemente golpeé el trozo de cemento que se acercaba con una cantidad significativa de mi fuerza, rompiéndolo instantáneamente en pedazos. Sacrificar tu humanidad y convertirte en un monstruo por un poco más de poder. Incluso si eres un monstruo por un propósito noble como proteger a alguien, aún así no cambia el hecho de que eres un monstruo, una criatura fuerte con una voluntad débil. Entonces, sigues siendo débil, Ubu. De hecho, eres incluso más débil que antes. Finalmente abrí la boca mientras hablaba seriamente mientras lo miraba directamente a los ojos. En cuanto a la razón por la que no estoy luchando contigo, es porque no lucho contra criaturas débiles de mente y voluntad como tú. Esperaba luchar contra el verdadero Ubu con sus increíbles habilidades y experiencia. Esperaba tener una verdadera batalla contigo, pero elegiste el camino cobarde y te convertiste en un monstruo repugnante, olvidando tus propias lecciones de estar siempre en control de tu cuerpo. Me decepcionaste, Ubu, y yo no lucho contra las decepciones. Puedo sentirlo. De todos modos, te estás muriendo debido al compuesto esteroide incompleto defectuoso que tomaste, tu cuerpo quema rápidamente tu propio ki y fuerza vital para seguir adelante. Entonces, ¿por qué debería tener algo que ver con tu muerte? Morir decepcionado en una muerte cobarde con una sobredosis de drogas, eso es lo que mereces por traicionar mis expectativas y esperanzas. Dije mientras simplemente esquivaba el siguiente gran proyectil que venía hacia mí. No. Pelea conmigo. Gritó como un verdadero monstruo maníaco mientras saltaba de nuevo hacia donde yo había caído y comenzó a golpearme en rápida sucesión. Cada uno de sus golpes era lo suficientemente poderoso como para convertir rocas en polvo. Pude esquivar algunos de ellos incluso si estaban a quemarropa, pero una gran parte de sus golpes impactaron con éxito en mi cara y en la parte superior del cuerpo. Lucha conmigo. Gritó de nuevo con una mirada enloquecida pero desesperada en su rostro. Casi todos los signos de inteligencia habían desaparecido de sus ojos, lo que lo hacía parecer una bestia salvaje y poco inteligente alimentada únicamente por una rabia inducida por drogas. No. Dije con calma mientras detenía sus dos puños y los sujetaba con fuerza, sin dejarlo moverse lo más mínimo mientras luchaba desesperadamente por golpearme. Grudido. Rugió sin pensar mientras me daba un cabezazo, pero no era nada que no pudiera soportar. A pesar de ser un monstruo enorme y descomunal, su monstruosa fuerza física aún no superaba los límites de la mía. La versión monstruosa de Ubu siguió luchando en un intento desesperado por golpearme y tal vez incluso inconscientemente intentó sacarme un susto para obligarme a contraatacar, pero no lo hice. Estaba decidido a no hacerlo.
Fue una estupidez, pero fue simplemente mi venganza personal y, sobre todo, fue una forma de no sentirme culpable por haber matado a una de las pocas personas que me agradaban. Para mí, aunque fuera por un breve instante, Ubu se había convertido en un amigo que sabía con certeza que algún día me traicionaría y no dudaría ni un solo momento en sacrificar mi vida por su amo, pero aún así seguía siendo un amigo. Y como Ubu no suponía ningún peligro real para mí, al menos no para esta versión de Ubu que ya ni siquiera tenía la capacidad mental para usar el ki o cualquier arte marcial místico, no tenía ninguna razón para matarlo y darle la satisfacción de morir en una batalla gloriosa como un verdadero guerrero. No, él eligió ser un monstruo y prefirió la fuerza ciega en lugar de la habilidad, así que no había forma de que pudiera morir como un guerrero humano. Comencé a manipular mi propio ki y a enviarlo a su cuerpo, tratando de limpiar la droga de su sistema. Todavía no era un maestro en esto, pero debido a la ausencia de cualquier obstrucción real dentro de su cuerpo, todavía lo estaba logrando. Poco a poco, después de unos minutos de lucha, Ubu se fue volviendo cada vez más dócil, ya que la fuerza parecía escapar rápidamente de sus músculos y su cuerpo comenzó a liberar un vapor suave y cálido mientras se hacía cada vez más pequeño, perdiendo rápidamente su monstruoso tamaño. Parecía que los efectos del esteroide dañino finalmente estaban terminando. Pero, por desgracia, Ubu no parecía en absoluto capaz de recuperar nunca sus capacidades mentales normales. Había dejado de moverse y se limitaba a mirar hacia adelante con la mirada perdida. Había tomado su decisión y, como resultado, la versión inicial no probada del veneno lo había convertido para siempre en un monstruo, tanto en cuerpo como en mente. Ya no era un humano y nunca lo sería. Puede que no haya luchado contigo para darte la satisfacción de morir en una batalla gloriosa, pero al menos puedo darte misericordia y garantizarte una muerte pacífica. Recogí un pequeño kunai del suelo y lentamente lo clavé directamente en su cuello, cortando la mitad de su garganta y acabando con la poca vida que le quedaba. Me hubiera gustado usar un All Blade en él para darle una muerte más pura, pero desafortunadamente, el par de espadas solo se puede usar en amenazas verdaderamente malvadas o de origen sobrenatural y estaba seguro de que Ubu no era ni lo uno ni lo otro. Definitivamente era una mala persona, pero no era verdaderamente malvado. Era solo un estúpido seguidor ciego y leal de alguien que lo era. Cuando la figura de casi 2 metros de altura exhaló su último suspiro, noté algo extraño. Había un rastro de algunas gotas de lágrimas cerca de sus ojos vacíos, como si quisiera llorar pero no pudiera. No parecían lágrimas de ira o tristeza, sino más bien lágrimas de arrepentimiento. Un monstruo nunca llora, ¿eh? Murmuré para mí mismo en voz baja, soltando un profundo y pesado suspiro mientras vislumbraba a Thalía y a la ahora algo recuperada Nissa peleando con unas pocas docenas de asesinos por su cuenta fuera del monasterio, incluso luciendo como si estuvieran ganando. Algunos asesinos incluso parecían haberse unido a su equipo y estaban luchando contra los demás en nombre de las 2 hermanas. Pero sabía que no podrían ganar. Cada vez más asesinos seguirían viniendo desde el pueblo de abajo a medida que recibieran la noticia de nuestra pequeña rebelión. En las próximas horas, incluso los que habían sido enviados en una misión regresarían y una vez que los experimentados regresaran, nuestras posibilidades de ganar serían prácticamente nulas. Entonces, necesito encontrar y deshacerme de Raese Al-Ghul lo antes posible, preferiblemente dentro de la próxima hora antes de que esos asesinos experimentados se den cuenta de lo que está sucediendo y regresen. En cuanto a los que ya estaban en camino para llegar aquí desde el pueblo de abajo, bueno. Cortana, ¿están aquí? Pregunté mientras me frotaba un pequeño moretón en la cara, resultado de los repetidos golpes del monstruo Ubu. El moretón casi se había curado por completo y estaba a punto de desaparecer por completo, pero me recordó que todavía era humana y podía sentir dolor y pena, a diferencia de los monstruos. Éctate menos 15 minutos. Había una tormenta de nieve, por lo que se retrasaron. Además, se detectaron fuerzas armadas hostiles adicionales. ¿Permiso para comenzar el proyecto, Firefly? La voz de Cortana se escuchó desde mi pulsera. Casi sonaba un poco triste, tal vez sentía lástima por Ubu, o tal vez la sentía por mí. Hazlo. Tienes plena autoridad para usarlos como quieras. Mantener con vida a las 2 hermanas es tu objetivo principal. Solo trata de no destruirlas a todas. Construir incluso un solo prototipo de IBE hizo mella en mis bolsillos por más de $10 millones. Respondí mientras me dirigía hacia la dirección en la que Ras huyó antes. No prometo nada. Respondió Cortana. Punto de vista omnisciente.
Un extraño cilindro negro mate guardado en un escritorio en la habitación de Bruce en la ciudad oculta de Nanda Parbat de repente comenzó a emitir un pitido como si se estuviera activando de alguna manera. Después de unos cuantos pitidos, la superficie del cilindro comenzó a convertirse en decenas de pequeños insectoides que parecían exactamente luciérnagas brillantes mientras comenzaban a volar por su cuenta con un ligero silbido a través de una ventana ligeramente abierta hacia la dirección de la batalla en curso. Actualmente solo tenían dos objetivos en su programa: observar y eliminar. Capítulo 68. Danza de las luciérnagas. La gente hace lo que le conviene, sin importar quién salga perjudicado. Es malo tomar lo que uno quiere, saciar el hambre aunque eso vaya a causar sufrimiento a otra persona. Lo que algunos llamarían mal, yo creo que es una respuesta adecuada a un mundo duro e injusto. Klaus Mikkelsen. Los originales. Punto de vista omnisciente. Misa, nos están rodeando lentamente. Si esto continúa, no podremos luchar por mucho más tiempo. Tal vez sea hora de que nos retiremos. Algunos han elegido luchar por nosotros, así que aún podemos lograrlo si les pedimos que nos cubran. Comenzó Talia con esperanza mientras luchaba contra 3 asesinos diferentes a la vez, sin estar en desventaja ni un poco. No. Bruce sigue ahí dentro luchando, no podemos abandonarlo, al menos yo no lo haré. Tú, sin embargo, eres libre de irte cuando quieras, hermana. Después de todo, dudo que confíes en mí lo suficiente como para quedarte. Tal vez solo sea una carga para ti. Nisa gruñó mientras le cortaba la garganta a un asesino que había intentado patearla en la cara. ¿Sigues enojada conmigo? No te lo dije porque pensé que sería más fácil para ti no saber que tu propia hermana y novio estaban conspirando para matar a tu padre y quedarse con toda su riqueza y bienes. Pero sí, seguro, definitivamente te incluiré la próxima vez que planeemos algo como esto. Deja de hacerme sentir miserable con esa indiferencia tuya, hermanita. Dijo Talia mientras luchaba por repeler los ataques de 5 asesinos que la habían atacado juntos. Aunque las 2 hermanas habían tenido bastante éxito al evadir y contrarrestar a todos los asesinos que intentaban matarlas, las cosas no parecían mejorar para ellas en absoluto. En cambio, las fuerzas atacantes las rechazaban constantemente a medida que más y más ninjas con el cerebro lavado se unían a la marea en su contra. Cuidado. Gritó Talia mientras corría rápidamente hacia su hermana pequeña y atacaba al asesino que estaba a punto de apuñalarla por la espalda con una enorme daga de caza. Mantén los ojos abiertos. Hay demasiados. Dijo con preocupación mientras su mente comenzaba a funcionar a toda velocidad sobre cómo escapar con su hermana viva de lo que básicamente era una batalla perdida. Después de planear esta misma rebelión con Bruce durante los últimos años, Talia había comenzado a considerarlo un amigo, alguien que era bastante similar a ella, un alma gemela cuyas ambiciones llegaban al cielo como las de ella. Normalmente, él tenía los rasgos perfectos que ella deseaba en una pareja para ella, pero desafortunadamente, él ya estaba comprometido, y también con su propia hermana, así que, aunque a ella le gustaba bromear y coquetear con él regularmente, tratando de hacerlo sonrojar, todavía se mantenía dentro de sus propios límites definidos. Pero todo esto no cambiaba el hecho de que se amaba a sí misma y a su propia hermana mucho más que a un chico que había conocido hace unos años, alguien que podría haber estado usando a ambas hermanas para apoderarse del imperio de las sombras de su padre. Es por eso que Talia siempre había planeado aprovechar cualquier oportunidad que tuviera y convertirse en la próxima líder de la Liga de Asesinos después de la derrota de su padre antes de que Bruce pudiera intentarlo, pero desafortunadamente, como todas las cosas en el mundo, sus planes habían salido completamente mal. Justo cuando Talia estaba sopesando sus opciones y considerando noquear a Nisa para llevarla a la fuerza a un lugar seguro, un fuerte golpecito en el hombro por parte de su hermana pequeña finalmente la sacó de sus pensamientos. Tenemos nuevos invitados subiendo desde el lado este de la montaña. Espera, ¿esos asesinos son de Caín, no? Nisa sonaba sorprendida con un dejo de preocupación audible en su voz. ¿Qué demonios están haciendo las fuerzas de Caín aquí? ¿Padre los llamó para pedir refuerzos después de darse cuenta de nuestro plan? Mierda, incluso escapar va a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Vamos, Nisa, no tenemos mucho tiempo. Tenemos que irnos, ahora mismo. Exclamó Talia con preocupación mientras intentaba arrastrar a su hermana lejos del campo de batalla mientras mataba a cualquiera que bloqueara su camino. No, déjame. No me iré. Déjame luchar. Nisa argumentó como una niña pequeña mientras usaba toda su fuerza para luchar contra la atracción de su hermana.
Estaba decidida a luchar hasta su último aliento. No iba a ser como su padre, no quería terminar como él. Sabía que Bruce había confiado en ella para que lo respaldara y se iba a asegurar de no perder esa confianza. ZZZ. Antes de que Thalía pudiera responder, un extraño y débil ruido comenzó a resonar de repente en toda la cima de la montaña mientras casi todos los que luchaban se detuvieron por una fracción de segundo después de escuchar la voz con sorpresa. No era exactamente un sonido fuerte, sino más bien una combinación de muchos sonidos suaves que lo hacían casi insoportablemente molesto para cualquiera que estuviera cerca. Era como si docenas de abejas zumbaran constantemente cerca de los oídos. ¿Qué es ese sonido?, susurró un ninja al azar mientras buscaba algo sospechoso, pero no pudo encontrar nada particularmente sospechoso, excepto una gran cantidad de luciérnagas volando alrededor. ¿Luciérnagas? ¿A esta altura?, se preguntó Nisa con curiosidad al ver que la mayoría de las luciérnagas convergían hacia los asesinos que luchaban contra ellas, así como hacia los ninjas que se dirigían hacia ellos, mientras evitaban a las dos hermanas y a sus nuevos aliados. Casi todos los presentes estaban confundidos. La mayoría incluso había dejado de luchar. No podían entender de dónde habían salido tantas luciérnagas a la vez. Toda la zona parecía haber recibido un brillo extra en la oscuridad de la noche gracias al enjambre de luciérnagas que volaban juntas. Era una escena extrañamente hermosa. Sin embargo, antes de que alguien pudiera apreciar su belleza por mucho tiempo, un ninja que estaba examinando una luciérnaga sentada en su brazo de repente gritó a todo pulmón. Espera, no son luciérnagas. Son. Boom, 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 boom. Múltiples explosiones comenzaron a resonar por todo el bosque a medida que cada luciérnaga explotaba en una función espectacular, como granadas dando lugar a explosiones controladas capaces de acabar con seres vivos enteros. Agáchate, gritó Thalía mientras obligaba a Nisa a agacharse en un intento de protegerla de las explosiones, pero ni siquiera una mota de llama o brasa de las explosiones las tocó ni sintieron mucho calor considerable en su piel. Era como si todas las explosiones a su alrededor estuvieran coordinadas perfectamente para eliminar la mayor cantidad de enemigos a su alrededor sin dañarlas ni a ellas ni a sus nuevos aliados. Fue nada menos que un milagro. Incluso el grupo más nuevo de asesinos de la liga que acababa de llegar al campo de batalla fue eliminado así como así sin siquiera darse cuenta de cómo murieron. Muchos de los ninjas del nuevo escuadrón todavía estaban escalando la montaña y estaban bastante lejos del lugar del bombardeo, pero las rápidas y repetidas explosiones múltiples habían causado una reacción en cadena que había creado una avalancha, una tan peligrosa que no solo había acabado con casi todos los escaladores, sino que incluso había destruido una gran parte de la ciudad oculta debajo. Toda la terrible experiencia había sucedido tan rápido que la mayoría de las personas que aún estaban con vida ni siquiera eran capaces de comprender exactamente lo que había sucedido y todavía estaban tambaleándose por el absoluto shock que eso supuso. Tos. Tos. ¿Qué diablos acaba de pasar? Thalía jadeó de pánico y emoción mientras tosía por el humo. No podía creer lo que veía. Casi todos sus enemigos estaban muertos solo por esa única ronda de explosión y, sin embargo, estaban intactos, lo que básicamente significaba que alguien los había ayudado a sobrevivir. Pero la pregunta era, ¿quién? Algo en el camino algo en el camino, sí De repente, una canción lenta y melodiosa comenzó a sonar en la distancia mientras la fuente del sonido comenzaba a moverse gradualmente hacia ellos. Algo en el camino algo en el camino, sí El volumen de la canción siguió aumentando hasta que la fuente de donde provenía finalmente se hizo visible para las personas que aún estaban vivas y de pie. Era un solo dron de aspecto de alta tecnología que parecía volar en cámara lenta mientras escaneaba todo lo que sucedía en la escena a su alrededor. Objetivo asignado cumplido. El proyecto Firefly fue calificado como un éxito. Datos registrados. Gracias a todos por su participación. Una amable voz femenina resonó desde el dron que sobrevolaba el lugar bombardeado como si fuera su dueño. ¿Esto está sucediendo realmente o estoy soñando? Thalía cuestionó su propia cordura mientras intentaba darle sentido a lo que estaba viendo. Ya tenía mucho que hacer, pero las luciérnagas que explotaban y los drones inteligentes que hablaban parecían agotar su paciencia. Creo que es nuestro respaldo. De Bruce. Siempre me contaba sobre su fascinación por los drones y otras cosas tecnológicas. Entonces, ¿tal vez esto sea suyo?
Quiero decir que tiene el dinero para todo esto. Nisa intentó darle sentido a su situación con una explicación esperanzadora. Protocolo Liga de la Noche de la Masacre completado al 70%. Todas las unidades de drones de combate elegidas llegan a la ubicación en ETA 1 minuto. El dron pronunció mientras cambiaba lentamente al modo ofensivo mientras armas ocultas comenzaban a emerger de su cuerpo. Este es un mensaje para todos los miembros de la Liga. La sede de la Liga de Asesinos en Nanda Parbat ya ha sido tomada y ha sido colocada temporalmente bajo la administración de Nisa y Talia Ghul. Se les solicita que cooperen amablemente con nosotros y se rindan al verdadero heredero de la cabeza del demonio o se preparen para morir de la muerte más horrible que jamás hayan pensado posible. Anunció mientras ignoraba a las dos hermanas Ghul mientras innumerables droides de aspecto similar comenzaban a aparecer a su lado y tomaban sus posiciones al lado del original. Sí, definitivamente es nuestro respaldo. Confirmó Nisa mientras se preguntaba qué tan inteligente y rico era su novio para tener un ejército entero de drones asesinos en su arsenal y qué tan estúpido era al depositar su confianza en su hermana mayor. Hola señorita Drone, ya que mi hermana y yo estamos temporalmente de cambio, eso significa que puedo. Talia comenzó a hablar con su mirada dirigida a los drones. Bruce me ha hecho responsable de manejar todo el proceso de rendición, así como todas las decisiones fundamentales mientras él esté ausente. Sin embargo, si se necesita tomar alguna decisión importante que requiera un toque humano o si ustedes dos tienen alguna solicitud en particular, entonces pueden dar su consejo, señorita Talia. La salvaje respuesta de Cortana hizo callar a Talia de inmediato y casi le hizo temblar los ojos. Sí, definitivamente es de Bruce. Murmuró Talia con una expresión amarga en su rostro. Punto de vista de Bruce Wayne. Siento como si alguien me estuviera maldiciendo por alguna razón. Me pregunto por qué. Lo que sea. Estoy seguro de que a la gente guapa la maldicen mucho por su buena apariencia. Pensé mientras sentía que mi narcisismo interior despertaba ante mis propios pensamientos. De todos modos, ahora un tema más serio, he visto dos pequeños pozos de Lázaro diferentes hasta ahora mientras bajaba las escaleras del monasterio y ambos son los charcos de agua sucia más viles y repugnantes que he visto en mi vida. Parece agua sucia y radiactiva verde, por el amor de Dios. Entonces, la pregunta del milenio es cómo diablos se las arregla Ra's al Ghul para bañarse en estos pozos de Lázaro sin vomitar sus tripas. Capítulo 69. Ecos del demonio. Francamente, querida, me importa un carajo. Red Butler. Lo que el viento se llevó. Punto de vista de Bruce Wayne. ¿En serio, cuánto mide este túnel? Ya he pasado por 3 fosas de Lázaro en miniatura. ¿Guardó aquí todas las fosas de Lázaro que encontró en su vida? Me pregunté en voz alta mientras caminaba tranquilamente por el oscuro túnel y descendía a las profundidades de la enorme cámara subterránea del monasterio. Maldita sea, debería haber traído mi herramienta de murciélago. No solo hubiera sido extremadamente útil, sino que usar su función de hoja de plasma y fingir que es un sable de luz rojo en la oscuridad hubiera sido bastante genial. Estoy seguro de que si lo hago bien, incluso Ra's al Ghul sentiría escalofríos literales después de verme emerger de la oscuridad con un sable de luz rojo, siempre que aún no haya visto la película. Bueno, supongo que la próxima vez. Clan. 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 De repente, un sonido metálico agudo comenzó a resonar en la oscuridad, como un metal chocando contra otro metal, pintando la atmósfera inquietante aún más siniestra. Entonces, parece que me estabas esperando. ¿Te sorprende que haya venido solo sin Ubu? Pregunté mientras veía la silueta de Ra's al Ghul de pie tranquilamente en la oscuridad con un par de extrañas espadas curvas en sus manos. No, sabía que Ubu no sería capaz de derrotarte. Si fuera tan bueno, lo habría nombrado mi sucesor, no a ti. Solo fue lo suficientemente bueno para retrasarte un poco y servir como una pequeña prueba para prepararte para lo que está por venir ahora, pero supongo que ni siquiera eso logró hacer. Supongo que era más inútil de lo que pensaba. Dijo sin mucho cambio en su expresión por lo demás impasible mientras me miraba aparentemente ileso. Bueno, sí, adivina qué. No soy tan fácil de golpear, ni siquiera por mi potencial suegro. Bromeé mientras miraba sutilmente a nuestro alrededor. Estaba oscuro, pero con mi vista mejorada, podía ver fácilmente a través de la oscuridad. Toda la cámara subterránea era una cueva artificial con símbolos y figuras espeluznantes pintadas por todas las paredes.
La cabeza del demonio en persona estaba de pie frente al pozo de Lázaro más grande que había visto hasta ahora, uno que era casi la mitad del tamaño de una piscina olímpica. Era condenadamente grande. Incluso el techo tenía una forma extraña, como una gran cúpula justo encima del centro del pozo. ¿Te gusta bañarte en productos químicos verdes y frescos, no? Bromeé. Clink. Un fuerte y estridente ruido resonó por toda la cueva cuando Ras al Ghul golpeó sus espadas una contra otra en un ángulo particular, encendiendo de inmediato la antorcha fijada a su lado con las chispas generadas por el choque de las afiladas hojas. No, pero lo haré pronto. Después de todo, el próximo baño que me dé allí cambiará la vida de los dos. Y en cuanto a mis hijas, nunca me preocupé por ellas. No entienden el bien mayor, no entienden mi verdadero propósito y la responsabilidad que tiene que asumir alguien en mi posición. Así que las cortejes no cambia nada para mí. Sin embargo, eso tampoco cambia nada para ti porque Bruce Wayne no se irá de este lugar hoy, al menos no con vida. Ras al Ghul sonrió amenazadoramente. Tienes demasiadas aspiraciones, Ras al Ghul, solo ten cuidado de no ahogarte en ellas. De todos modos, podemos finalmente comenzar, si ya terminaste con toda tu teatralidad. Me estoy aburriendo de tener estas conversaciones sinceras con todos cada vez que peleo hoy. Ja 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 ja. ¿No aprendiste, Bruce? La teatralidad es parte del espectáculo. Es parte de la ilusión que un asesino experto proyecta sobre su objetivo. ¿No has oído la frase? Si quieres ser el mejor, debes actuar como tal primero. Ras al Ghul arrojó un montón de kunai en mi dirección incluso antes de terminar sus palabras mientras cargaba contra mí al segundo siguiente como un toro enloquecido. Yo tampoco me molesté en hablar más y simplemente tomé una postura de lucha mientras mis espadas gemelas de fuego cobraban vida en mis manos mientras invocaba mentalmente las All Blades y bloqueaba el ataque de espada dirigido a mí. Clan. Espadas ardientes. Parece que enviarte a esa misión te hizo mucho bien. ¿No deberías agradecerme? Se rió mientras comenzaba a cortarme con su espada, cada uno de sus movimientos calculados y precisos. Parecía que estaba realizando una danza compleja con su espada en lugar de luchar una batalla de vida o muerte. Sus espadas tampoco parecían verse muy afectadas por las All Blades. Tu trabajo de piernas es excelente y también lo son los movimientos de tus muñecas. Bien, puede que seas el mejor estudiante al que he enseñado. No eras el estudiante más aplicado, pero siempre perfeccionaste todas y cada una de las habilidades que te enseñé. Eso era lo que te diferenciaba de los demás, tu absoluta determinación por ser el mejor, tu tendencia no solo a dominar todo, sino también a mejorarlo. Ras al Ghul me elogió mientras usaba su extraña fuerza sobrehumana para mantenerse a la ofensiva, incluso poniéndome en aprietos. ¿Pero qué hay de tu sentido del entorno? Preguntó crípticamente. ¿Qué? Pregunté confundido pero entendí de inmediato el significado de sus palabras cuando la baldosa del piso que pisé mientras daba un paso atrás se hundió en el suelo y un artilugio oculto en la pared me disparó una pequeña flecha con una velocidad que ni siquiera los ojos podían ver. Si yo fuera un ser humano normal, esa flecha me habría alcanzado, pero como soy un orgulloso supersoldado, pude esquivarla fácilmente con un movimiento corporal mínimo. Pero aún así creó un pequeño agujero en mis defensas, algo que un guerrero experimentado como Ras al Ghul pudo aprovechar al instante. Con un golpe experto de su espada, mientras lucía un brillo verde espeluznante en sus ojos, fue capaz de cortar la piel de mi muslo derecho, creando un corte sangriento. TCHH. Susurré con la lengua por el dolor punzante. Era mucho más doloroso de lo que sentía normalmente cuando una cuchilla me perforaba la piel, lo cual era extraño porque era solo una herida superficial. Inmediatamente creé cierta distancia entre él y yo mientras esperaba que la herida sanara. Pero por alguna extraña razón, la herida no se cauterizaba, al menos no a la velocidad sobrehumana que esperaba, como el resto de mis heridas. ¿Estás esperando a que se cure como todas tus otras heridas que siempre se curan mágicamente? Lamento las malas noticias, pero verás, la espada en mi mano no es exactamente una espada común. Al igual que la tuya, estas también son especiales. Se llaman Soulbreaker. No prometen matar inmortales como lo hacen las All Blades que manejas, pero también pueden tener una habilidad sobrenatural peculiar. No solo pueden cortar la carne, sino también dañar el alma misma. Entonces, el inmenso dolor que estás sintiendo ahora no es de tu cuerpo físico, sino de tu propia alma. Ras al Ghul dijo con una sonrisa siniestra, su rostro parecido a Liam Neeson parecía el de un demonio. Mierda, pensé para mis adentros.
No tenía miedo de un poco de dolor o incluso del peligro de muerte, ya que tenía suficiente confianza en mis propias habilidades, pero una espada que pudiera herir mi alma era peligrosa, ya que no sabía cuánto daño podría soportar mi alma. Tengo cientos de métodos para proteger mi cuerpo y mi mente, pero el alma siempre ha sido un tema muy delicado. Hasta ahora, solo había encontrado formas de evadir la posesión fantasmal y demoníaca grabando tatuajes rúnicos en mi piel, pero aún no había encontrado un método lo suficientemente seguro para proteger mi alma de los ataques espirituales directos. Entonces, la mayor amenaza para mí que siempre me preocupó fue un ataque a mi alma, porque un cuerpo físico podía sanar fácilmente, pero ¿era el alma capaz también de realizar la misma curación? Todavía no tenía una respuesta a esa pregunta. Probablemente requería más investigación sobre el tema, pero eso podría hacerse más tarde. En este momento, tenía que concentrarme en ganar esta batalla mientras recibía el mínimo daño posible en mi alma con esas espadas suyas. Por lo tanto, apreté más fuerte las Soul Blades y comencé a hacer circular mi ki por todo mi cuerpo para obtener protección adicional, mientras respiraba profundamente. Quería terminar esto lo más rápido posible usando mi estilo de respiración oscuridad y pasando a la ofensiva completa en lugar de solo defenderme de sus ataques. Forma 8. Ciclón del olvido. Recité el nombre de la técnica en mi mente mientras comenzaba a correr rápidamente alrededor de Ra's al Ghul en un círculo, con la esperanza de confundirlo y disminuir sus posibilidades de bloquear mi ataque o contraatacar. La luz tenue de la antorcha que no pudo ahuyentar por completo la oscuridad circundante hizo que funcionara aún mejor. Ra's al Ghul no era un novato en el arte de la esgrima. Sabía lo que yo hacía, pero por alguna extraña razón, no se molestó en mantener la mirada fija en mí. En cambio, parecía aburrido y demasiado confiado, como si supiera lo que iba a pasar. Sin embargo, eso no me desanimó. Entonces, cuando reuní suficiente impulso, finalmente comencé a atacarlo, golpeándolo desde múltiples direcciones a su alrededor. También estaba usando mi propia habilidad de mundo transparente. Para localizar sus puntos más débiles y solo atacarlos junto con sus órganos vitales. Pero de alguna manera, fue capaz de detener todos y cada uno de ellos con movimientos tranquilos de sus espadas, como si ni siquiera lo estuviera intentando. Sus ojos, aunque no me seguían activamente, siempre parecían encontrarme en el último momento posible cuando estaba a punto de lanzar el ataque. Esto no tiene sentido, Bruce, no puedes golpearme. Simplemente acepte ese hecho. Verás, el pozo de Lázaro no solo aumenta la esperanza de vida de una persona y la resucita, sino que cuando se combina con otros compuestos también puede tener efectos mágicos interesantes. Uno de esos compuestos es algo llamado Electrum. Es extremadamente raro, pero encontré un grupo de personas que se dedican a ello. Casualmente, también son de Ciudad Gótica. De todos modos, verás, cuando el agua del pozo de Lázaro se combina con Electrum en una proporción específica, puede darte habilidades mágicas casi divinas. Un físico sobrehumano es solo una de ellas. La otra, por supuesto, es la capacidad de predecir el futuro. Mi mente está trabajando a una velocidad tan inimaginable que veo que todo sucede sin que aún suceda. En el momento en que levantas la espada, sé dónde vas a golpear. Conozco tu técnica incluso antes de que la inicies. En este momento, soy Dios mismo. Ni siquiera la muerte puede tocarme. Ra's al Ghul exclamó con confianza mientras bloqueaba otro ataque de mi espada. En este tipo de situaciones de mierda me doy cuenta de lo jodido que está el multiverso de DC. Un alienígena que explota planetas puede volverse loco por un tipo disfrazado de Joker y un asesino con siglos de antigüedad puede desarrollar repentinamente poderes de predicción del futuro solo para que el campo de juego pueda mejorar. Pensé mientras detenía mis ataques inútiles y retrocedía unos pasos para alejarme del anciano sonriente. Toda esa fuerza en mis músculos, pero ni siquiera puedo encontrar una manera de acercarme a ti y golpearte la cabeza sin que tus espadas me destrocen. 2 espadas inmortales y ni siquiera puedo asestar un solo golpe para acabar contigo de forma permanente. Parece que estoy en verdadera desventaja. Me reí amargamente mientras rasgaba un trozo de mi camisa y lentamente la vendaba alrededor de la herida en mi muslo mientras Ra's me observaba en silencio con el ceño ligeramente fruncido. De hecho, cada Batman y Bruce Wayne alrededor del multiverso casi siempre está en desventaja. Pero la cuestión es que saben cómo convertir eso en una ventaja, siempre están preparados para casi cualquier cosa y siempre encuentran una salida, justo como yo estoy a punto de hacerlo.
Pensé con una sonrisa confiada mientras desinvocaba a uno de los All Blades mientras insertaba mi mano en uno de mis bolsillos y sentía lo que necesitaba en ese momento. Hablaste de que la muerte ni siquiera te puede tocar, ¿verdad? Parece que te has vuelto bastante confiado después de engañar a la muerte durante tantos siglos. Creo que has olvidado el miedo a la verdadera muerte. Pero no te preocupes, te ayudaré a recordarlo. Así que, tengamos una maldita pelea a muerte. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? Leo 1218, The Shadow, Daniel, y Chutses 2.0. Son unos grandes bros. No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, y Marcos Peña. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, y José Peralta. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Rubén Pizano, Marco Antonio Fontes II, Humberto Ocampo, Jaime López, Luis Felipe de Mata, Julix Sabel, Daniel Gómez Celaya, Rain Casutoru, David Santiago, Eduardo González, y Alexis Rodríguez. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.